Te damos gracias. Este día. Te bendecimos. Oh, te damos gracias, Nombre. Esta transmisión sea para la gloria y la gloria al Señor. Gloria al Señor. Dios bendiga a todos. Buenas tardes. Saludo. Amor. Amén. Esta persona está muy a menudo. Gloria al Señor. Tenemos tiempo ya de la palabra de Dios. Gloria al Señor. Damos la bienvenida a todas, todos y todas. Une en nuestra oración que sea de bendición este tiempo, amados. No es un espíritu así, ¿no? Ya que no, bueno, se permite, pero es una guía, la hacemos con mucho amor, oración, es una guía ya que ustedes puedan darse y puedan tener una mejor comprensión de los diferentes libros, ¿verdad? Que buscando ya de los hechos, estamos en carta a los romanos, Señor, que realmente es un privilegio que podamos leer la palabra de Dios, comprender. Gloria al Señor. Estamos muy contentos, nuestra hermana Marisa. Amén. Dios les bendiga a todos mis hermanos y amigos que nos escuchan a través de estos medios. Damos gracias a Dios por esta linda oportunidad que el Señor nos brinda el día de hoy de continuar con este precioso libro, del libro de los Romanos, que nos traen grandes verdades para nuestra vida. Dios les bendiga y espero que la palabra sea de gran bendición para todos nosotros. Amén. Vamos a dar lectura, les invito para que, imagino que ya tienen ahí su Biblia abierta, ¿verdad? En el Romano, para que leamos el capítulo 8, verso 28 en adelante. Ana nos va a leer. Amén. Dice así la palabra de Dios. Sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados, porque a los que antes conoció, también los predestinó, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará?
Cristo es el que murió, mas aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Bueno, vamos a orar, vamos a hablar con Dios, a pedir. Vemos, Padre Celestial, Sí, Señor, te adoramos, muchas gracias por este gran privilegio, Señor, bueno y misericordioso. Señor, presentamos a nuestros hermanos que están allá, que se avanzas a tu nombre, presentamos Espíritu cada de uno Dios. de ellos. Gloria a tu nombre, Señor, Que el aleluya. Espíritu Santo nos Alabanza a tu ilumine, nombre. que nos revele Gracias, las grandes Señor verdades Jesucristo, a nuestro aleluya. En el nombre de Jesús de Jesucristo, Nazaret, aleluya. damos gracias. Amén. Gloria al Amén. Señor. Para que los hermanos pues se van añadiendo, queremos dar gracias a Dios porque están ya conectados. Tenemos a nuestra hermana Diana Vargas. Que bendiga. Sí, da gloria al Señor. A Dios. Estamos contentos que ella está. Gloria a Dios y que ella siga bendiciendo cuanto a lo espiritual, ¿verdad? También a nuestra hermana Teodolinda Romero, saludamos. A Dios, amén. Hermana, amén. Hermana Yaira, también la saludamos. Saludamos a nuestra hermana Aida. Gloria al Señor, bienvenida Gloria a Dios. hermana Aida. Un día que no nos vemos, pero a través de estos programas podemos tener ese contacto. Gloria al Señor. También saludamos a nuestra hermana Yelisa de Dianús. Bienvenida hermana Yelisa. Gloria al Señor. También saludamos a nuestra hermana Dalis. Hermana Dalis, bienvenida a este tiempo. Gracias por acompañarnos. También saludamos a nuestra hermana Gladys Selva desde Panamá. Ella también está pendiente. Gloria al Señor. Así que gracias Amén. por unirse a nosotros a este precioso tiempo. Gloria al Señor. Damos gracias a nuestra hermana. Ha hecho su esfuerzo, ¿verdad?, para estar acá, apoyarnos en esta enseñanza de la palabra de Dios. Bien, hermanos, entonces vamos a ir comenzando. Voy a traer un pequeño análisis del capítulo 8, hermana, del capítulo 9. Gloria al Señor. Y así sucesivamente. Hoy vamos a ver unos 4, a dar alguna guía para que usted tenga una mejor comprensión de lo que lee. Tan profundo, más profundo, lo puede hacer allá en su casa. Se puede, más ahora que hay mucho más tiempo, puede sentarse en un lugar, ¿verdad?, pues fresco, puede buscar algún comentario menos acerca de las. Señor, ahí nosotros le vamos a recomendar algunos para que lo lee alma, con paciencia. ¿No entiende algo? Usted puede escribir, preguntar. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Amén. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Hay poder en Jesús. Hay poder en Jesucristo. Hay poder en Jesucristo. Gloria a Dios, aleluya. Gloria al Señor. Sí, es importante y muy necesario para nosotros los creyentes, ¿verdad?, el estudio de la palabra de Dios. Creo que como decíamos al
principio, el libro de los Romanos enseña grandes verdades para nuestra vida espiritual y para nuestro crecimiento. En ella, por ejemplo, vemos lo que es la salvación, lo que es el deseo, ¿verdad?, de que el apóstol Pablo, de que no solamente los gentiles alcanzaran la salvación, sino también los judíos. Hoy vamos a ver en estos capítulos, en el capítulo 9 al 11, vamos a ver cómo el apóstol Pablo con toda intensidad en su corazón les habla a ellos de que ellos también son parte de la gracia de Dios. Gloria Y al Señor. incluso nos exhorta a nosotros también para que no veamos a Israel como algo aparte, sino que estamos Israel y el pueblo gentil unidos en la gracia de Dios. Amén. Entonces vamos a meditar sobre el capítulo 8. Pero antes quiero irme al capítulo 5. Recuerdan que el capítulo 5, Pablo les dice a ellos, a la iglesia de a los hermanos, que si han muerto al pecado, han recibido a Cristo, ¿cómo van a seguir? Hemos muerto al pecado, no debemos pecar. Gloria al Señor. Entonces, en el capítulo 6, habla de que Él nos da el poder para vencer el pecado. Luego, en el capítulo 7, vemos allí esa gran análisis, del apóstol Pablo, hablando sobre la ley. Dos cosas él habla ahí: la ley, naturaleza humana pecadora del ser humano. Habla de la ley, de la gran incapacidad de la ley para santificarnos. Es imposible que por la ley nosotros podamos obedecer a Dios, que podamos agradar. Muestra también terrible que es la naturaleza humana, esta raza caída. Tenemos esta herencia de Adán, que es la carne, que es lo que la Biblia le llama el hombre viejo, esta naturaleza pecadora. Ahí es terrible. Él menciona allí que el hombre natural, el hombre en la carne, no puede agradar a Dios, aunque quiera, pero no puede. Así es. Aunque pueda manifestar algunos buenos pensamientos, vemos que a veces uno, yo voy a hacer esto, lo otro, voy a hacer así, voy a hacer así, y luego vuelve a lo mismo. ¿Ve? ¿Por qué? Porque necesita la ayuda del Espíritu Santo. Entonces vamos a ver que Él muestra aquí en el capítulo 7 esta gran choque allí entre la carne y la ley. Entonces usted ve que mucha gente, religiosos, y pretenden poder agradar a Dios. Pero la palabra de Dios dice ahí en Romanos 8:1, que los que andan según la carne no pueden agradar a Dios. Gloria al Señor. ¿A qué se refiere? Bueno, cuando se anda en esa naturaleza carnal, con la que hemos nacido, ¿verdad? Entonces, pero en el capítulo 8 encontramos que Dios nos muestra otra ley. Es la ley del Espíritu. Gloria al Señor. Entonces ahí vamos a ver que a través del Espíritu sí podemos agradar a Dios. Gloria al Señor. Vamos a ver allí que si nosotros queremos agradar a Dios en esta tierra, queremos hacer algo para Dios, la única manera de poder lograrlo es hacerlo en el poder del Espíritu. Hacerlo bajo la guianza del Espíritu. Gloria al Señor, porque nos dice allí que los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu piensan en las cosas del Espíritu. Por eso decimos que la única manera de queremos nosotros en esta tierra hacer algo para Dios, algo que agrade a Dios, tenemos que hacerlo en el poder del Espíritu Santo. Tenemos que buscar esa dirección, gloria al Señor, esa llenura. Podemos ver que allá en el libro de los Efesios capítulo 5, 8, el apóstol le dice: no os embriaguéis con vino, la cual hay disolución, antes bien ser llenos del Espíritu Santo.
Entonces podemos ver que él finaliza el capítulo 7 con una palabra tremenda, haciendo ese análisis de la carne, la ley, la carne, la ley, y él finaliza diciendo, miserable de mí, o sea, de este cuerpo humano pecador. Él dice, miserable de mí, ¿quién podrá librarme de este cuerpo? Gloria al Señor, de muerte. ¿Quién podrá librarme de este cuerpo de muerte? Porque él se da cuenta, él dice, no hago el bien que quiero. Quiero hacer el bien, pero no puedo hacerlo. Hago el mal que no quiero. Hay esta lucha allí en nuestro ser, en esta naturaleza carnal. Pero él finaliza diciendo, ¿quién podrá librarme de este cuerpo de muerte? Porque es un cuerpo, las obras de la carne, podemos verla en Gálatas 5:22. ¿Cuáles son las obras de la carne? Gloria al Señor, a ver, yo sé que los hermanos saben. Las obras de la carne son enojo, ¿ya? Pleitos, contienda, fornicación, adulterio, homicidio, borracheras, mentira, murmuración y muchas más. Esas son las obras de la carne. Por eso que dice la palabra que los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Gloria al Señor. Por eso es que nos invita allá en Efesios 5:18 a que nos llenemos del Espíritu Santo. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Que no proveamos para los deseos de la carne. Entonces vamos a ver un poquito más. Este capítulo 8 se le llama, en este capítulo 8 vemos al Dios Santo. Gloria al Señor. Al Dios Espíritu. Podemos ver que en los capítulos anteriores poco se menciona al Espíritu Santo, las 2 veces. Pero en este capítulo se menciona 19 veces. Es solo capítulo 8. Se menciona 19 veces al Espíritu Santo. Gloria al Señor. En este capítulo, Él nos presenta una ley, la ley del Espíritu. Una ley mejor que la ley de Moisés. Gloria al Señor. La ley de Moisés dio para mostrarnos qué es pecado, mostrarnos qué es malo, qué es bueno, pero no nos da el poder para nosotros someternos a Dios. En cambio, la ley del Espíritu nos da el poder, gloria al Señor, para que nosotros aún en medio de un mundo pecador, podamos vivir, agradar a Dios. Podamos vivir en el Espíritu, gloria al Señor. Así que eso es lo que vemos en el capítulo 8. Pero vamos, para una mejor comprensión, vamos a dividirlo en 3 partes. Y es que del 1 al 17 podemos ver que podemos cumplir la justicia de Dios al vivir en el poder del Espíritu. Solamente de esa manera podemos cumplir la justicia de Dios, vivir en el poder del Espíritu. Y según el porque según el Espíritu significa dejarnos guiar. Gloria al Señor. Dice que Él nos guiaría a toda la verdad, que Él nos enseñaría. Gloria al Señor. Y hay que ser sensibles al Espíritu Santo. Gloria al Señor. También podemos ver que la santificación es la obra del Espíritu Santo. Y el creyente, liberándolo del poder del pecado, el Espíritu Santo se menciona aquí, como ya dije, 19 veces. La obra del Espíritu Santo es una obra maravillosa. Cuando una persona viene a Cristo, Él lo trae a Cristo, la persona se convierte en el Señor, es lavada con la sangre, luego Él empieza a trabajar en nosotros para santificarnos, gloria al Señor. Entonces, este capítulo 8, podemos ver que la ley no podía hacer lo que el Espíritu Santo hace. Nosotros podemos, les voy a leer que nos dice en Hebreos 2, 14 al 16, dice así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre,
Él, es decir, Cristo también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Esto es, el diablo. Por eso que el Señor Jesucristo tuvo que nacer como uno de nosotros. Gloria al Señor, para morir por nosotros y allí destruir al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Gloria al Señor. Y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Es decir, que antes de venir a Cristo estábamos sujetos a servidumbre, estábamos esclavos del pecado, pero ya no más. Tenemos que seguir siendo esclavos del pecado, porque Cristo nos ha libertado. Gloria al Señor, y nos brinda el poder. Él Gloria nos brinda. a Dios. Nosotros tenemos que recibir ayuda. Él nunca empuja a alguien, Él lo guía. Tenemos que dejarnos guiar. Gloria al Señor. También nos dice, sigue diciendo, porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham. Qué lindo, cuando el diablo se rebeló y fue echado del cielo, de que muchos vinieron con él. Se fueron, muchos ángeles fueron también, le siguieron, fueron también echados. Los ángeles son los que son demonios ahora. Yeah. Pero Jesucristo no socorrió a esos ángeles. Jesucristo, gloria al Señor, socorrió a la descendencia humana, a nosotros. Gloria a Dios, que son buenas noticias. Gloria al Señor. Entonces, Romanos, ahora vamos a ver, ya hemos visto la primera parte, el capítulo parte. Vamos a ver la segunda parte y es Romanos 8, 18 al 25. Ahí voy a pasar rapidito, ahí vemos el anhelo de la completa redención. Nos habla ahí de la naturaleza, la tierra, árboles. El Señor nos dice la palabra que la misma naturaleza gime como con dolores de parto, deseando la redención. Como nosotros, hermanos, mismo porque no nos sentimos bien en medio de una naturaleza tan pecadora, tan contradictoria a Dios. Así mismo la naturaleza esperando la redención, esperando que se le quite la maldición, porque la causa del pecado del hombre. Gloria al Señor, pero esta maldición va a ser quitada. Amén. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Pasamos a la última parte de este capítulo, la última división. Esto lo encontramos en Romanos 8, 26 al 39. Aquí, si hermana en algún momento si ella desea opinar, aquí nos dice, esto se intitula Ayuda y seguridad en tiempos difíciles. Porque como leyó nuestra hermana, gloria al Señor, ahí nos dice que sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Vamos a empezar por ahí. Aquí vemos un proceso. En capítulos anteriores vimos la lucha, ¿verdad? Vimos la característica de la naturaleza pecadora. Hemos visto también lo que mete la ayuda del Espíritu Santo. Y aquí en este versículo 28 vemos aquí el proceso, un proceso ascendente en cuanto a la salvación. Un proceso ascendente. Gloria al Señor. Nos habla de que todas las cosas ayudan a bien. ¿A quién? A los que aman. Es decir, que lo que pasa en nuestras vidas ya como cristianos, gloria al Señor, nos ayudan a bien. Cuando nosotros nos estamos por mantenernos, por buscar al Señor, por mantenernos fiel al Señor, y si pasan algunas cosas, a veces pensamos que son cosas malas, pero trae algo bueno. Dios la permite para trabajar en nosotros. A veces nosotros no sabemos por qué nos pasa algo, y es que más adelante nosotros no sabíamos lo que nos iba a pasar más adelante. Gloria al Señor, y Dios acomoda las cosas. Es como cuando los niños, ¿verdad? Que ellos
no, porque son inmaduros, no comprenden. Los padres sabemos, gloria al Señor, y así nos pasa a nosotros. Amén. Sí, hermana, aquí este pasaje es muy lindo. A mí en lo personal me encanta, sobre todo porque habla de que nosotros somos más que vencedores en el Señor. Y el Espíritu Santo en realidad en la vida del creyente hace una obra muy preciosa. Sin Dios nosotros no podemos vencer el pecado, no podemos vencer los problemas ni las dificultades. Y es por eso que necesitamos al Espíritu Santo en nuestra vida. Cuando nosotros venimos a Cristo y el Espíritu Santo entra en nosotros, entonces el Espíritu Santo nos va a dar la fuerza, nos va a ayudar a vencer cualquier situación y cualquier problema. Y todo lo que sucede en nuestra vida, aunque a veces pensemos que sea malo, dice que todas las cosas nos ayudan a bien. Amén. Tengo que hacer mención acerca de lo que está sucediendo ahorita mismo a nivel mundial. Es algo muy preocupante, es algo que a los científicos los tiene en la cabeza, por así decirlo, buscando una medicina, buscando una inyección que cure este COVID-19. A nosotros también como seres humanos, a nosotros también nos preocupa, sobre todo por la cantidad de contagio, por la cantidad de muerte, y seguimos también las indicaciones que se nos dan. Pero esta situación para el pueblo de Dios ha sacado también lo bueno de Dios, porque hay un pueblo clamando, hay un pueblo orando, hay un pueblo estudiando la palabra, hay un pueblo que verdaderamente se interna con el Señor, y también porque hemos aprendido a ser más solidarios, no solamente con nuestra gente, sino con nuestros vecinos, con nuestros amigos, con aquellos que a veces se nos dificultaba compartir, no porque no quisiéramos, sino porque no veíamos la necesidad, pero ahora sí estamos viendo la necesidad. Es decir que todas las cosas nos ayudan a bien, y Dios tiene todo bajo control. Dios está en su trono, como dijo Isaías. Y mientras Isaías se frustraba por la situación de su pueblo y por la muerte de Usías, él vio a Dios en su trono y su falda cubría el templo. Entonces este precioso pasaje dice que y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. ¿Ven? Podemos ver el caso de José, hermana Marisa, que a él sufrió presión de su familia, de sus hermanos, que lo dijeron, que lo llevaron preso, que allá la esposa de Potifar lo acusó falsamente. Malas, ¿verdad? Fueron duras y difíciles. Él salió de la casa de Potifar, fue llevado a la cárcel. Todo eso estando en la cárcel. Entonces Dios le abre el camino al trono, gloria al Señor. Por eso vemos que cuando más adelante José le dice a sus hermanos, vosotros pensáis mal de mí, pensaste mal para mí, pero Dios lo encaminó a bien. Gloria al Señor. Y uno comprende las cosas. Yo estaba meditando acá, que nosotros, por ejemplo, en mi familia, cuando mi hijo Josué quedó sin trabajo, todos estábamos afligidos y él, estábamos orando. Sabíamos era que Dios, sabíamos que esto iba a venir. Era un trabajo por, gloria al Señor, le da un trabajo en el cual Él está cobrando y también está ayudándonos en más tiempo, ha tenido más. Bueno, gloria al Señor. Amén, así Dios, es. uno no comprende las cosas, gloria al Señor. Entonces vemos que este pasaje, del 28 en adelante, estos versículos al final, te dice que son una almohada suave para un corazón. Gloria al Señor. Qué lindo, ¿verdad? Una almohada suave para un corazón. A veces porque los cristianos somos afligidos, pasamos momentos difíciles. Por eso es que aquí nos dice esto, todas las cosas van a bien. Por eso es una almohada suave para un corazón. No comprendemos y decimos, Señor, mira esto, pero descansamos en esta palabra, descansamos en esta promesa. Decimos, está bien, Señor, no lo comprendo ahora. Como Él le dijo a Pedro,
cuando él le lavó los pies a los discípulos. Pedro se resistió. Dijo, tú no me lavarás. Porque él decía, ¿cómo tú te vas a lavarme mis pies? Pero el Señor quería dejar sentada una enseñanza de humildad, gloria al Señor. Amén. El Señor le dijo, lo que yo hago ahora, tú no lo cumples. Más lo cumplirás, más lo entenderás después. Gloria al Señor. Y pasa a nosotros, cuando nos pasan cosas, no las comprendemos. Pues, aprendemos. Gloria al Señor. Entonces, vemos, también podemos ir a los siguientes versículos. También podemos ver allí que él dice que si no escatimó, no escatimó a su propio hijo. Gloria al Señor. Vamos a ver esa parte. Él no escatimó a su propio hijo. Gloria al Señor ahí, 28. Él no escatimó. Mire, él no nos negó. En el 32, 8:32. Dale. El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? Qué precioso. Por eso, amados hermanos, vámonos ahí firmes, fieles al Señor. Como dice el coro, aunque sufriendo, hermanos, seamos fieles al Señor. Por el llanto que aquí, Él nos dará mil canciones de alegría. En ese día que muy pronto ha de venir. Señor, esas son las letras de un himno. Entonces dice ahí que si Él no escatimó, y Él no nos negó, no se reservó a su Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará con todas las cosas que necesitamos aquí para vivir? Necesitas, gloria al Señor, tienes tus necesidades, sean materiales, ya sean espirituales, ya sean emocionales, gloria al Señor, ya sean físicas, gloria al Señor, agárrate de Él y habla con Él, confía en Él, gloria al Señor, y Él hará. No vayas por ti mismo, no te adelantes, gloria al Señor, espera en Él y Él hará. Habla con Él, gloria al Señor, Él tiene todas las cosas, todas las cosas. Está primeramente el reino de Dios y su justicia, todas las cosas vendrán por añadir. Mire, podemos ver en los últimos versículos, podemos ver que dice, ¿quién acusará a los hermanos? O sea, hablándonos, hermanos, amados hermanos, por más que sea, somos valiosos y somos importantes de la vida. Nadie puede, gloria al Señor, o acusar de que somos aquí, somos allá. Porque la palabra dice, ¿quién nos acusará? Hermanas, ¿puede leer? Amén, dice. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió. Más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Gloria al Señor. Mire, esto nos habla de que nosotros nunca debemos de menospreciar que han tenido una vida muy cárcel, que han sido pecadores o lo que sea, borracho, lo que sea. No debemos nunca señalar ni menospreciar, porque dice, ¿quién acusará a los Escogidos de Dios? ¿Qué más? ¿Quién es el que condenará? Ajá. Cristo es el que murió. O sea, el único que puede acusar o juzgar en un momento dado se llama Jesucristo. Gloria al Señor. No a nadie. Mire, aquí hay cuatro pasos que nos ayudan. Estamos en el capítulo 8. Cristo es el que murió. ¿Por qué murió? Por nosotros. También resucitó por nosotros. Qué tremendo que el Rey resucitó por nosotros. También el que intercede por nosotros. También el que está a la diestra de Dios. Así que tenemos todas esas cosas de nuestro lado. Gloria al Señor. Así es que, amados, no nos falta nada, dice la palabra, estamos completos. Gloria al Señor. Así que esperamos que
esto sea de bendición para ustedes. El capítulo 8, recuerde que es solo una guía. Está estudiando con más profundidad usted allá. Vamos a tener a nuestra hermana con el capítulo 9. Amén. Antes de iniciar con el capítulo 9, ahí, hermana Esmeralda, Amén. me llama mucho siempre la atención del versículo 35, que dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? El apóstol Pablo, que fue un hombre conocedor, no solamente conocía teología, sino que conoció el sufrimiento, conoció el dolor, conoció lo que era sufrir por la causa de Cristo, donde él mismo narra que sufrió naufragio, hambre, peligro, muerte, azote, 40 azotes menos uno. Lo dijo 3 veces. Lo dijo 3 veces, se lo dijo a los Gálatas. O sea, padeció 40 azotes, 3 veces. 40 azotes. Ajá. Así que sumemos. Es decir, que él en realidad conocía lo que era sufrir. Sería 39 por 3. Amén. Sufrir por la causa de Cristo. Entonces él le dice al creyente, o nos dice a nosotros, ¿verdad? Que nada nos puede separar del amor de Cristo. Y le dice, y le menciona tribulación, angustia, persecución, o hambre, o desnudez, peligro o espada. Nada. Él pasó por todo eso. Amén. Nada podía separarlo del amor de Cristo. Él estaba convencido. Gloria a Dios. Y su fe estaba firme en Dios. Entonces eso es lo que él quiere en su escrito, de que el pueblo de Roma conociera y que su fe se fundamentara en el Señor. Y es lo que Dios quiere también para nosotros, que nuestra fe sea así, una fe a prueba de todo. Si tenemos que sufrir, si tenemos que pasar hambre, si tenemos que pasar tribulaciones, pues la pasaremos en el nombre del Señor, pero que nada nos separe del amor de Cristo. A veces las pruebas de uno no son las pruebas de otro. A veces hay personas que están pasando sufrimientos terribles, ¿verdad? Pero sin embargo, pues a través de esa situación se puede vencer y se puede alcanzar la gracia de Dios. Entonces no hay nada que nos pueda separar del amor de Dios. Amén. Estaba yo, hermana Marisa, que el apóstol Pablo es de Europa, de Lourdes. Que él sabía estar en abundancia, vivir escasez. Gloria al Señor. Amén. Gloria al nombre del Señor. En el capítulo 9 nos habla acerca de la elección de Israel. Desde el capítulo 9 al capítulo 11 vamos a ver lo que son los tratos de Dios con Israel. Amén. Pablo hace una distinción del Israel natural que viene de la descendencia de Abraham a través de Isaac, y el Israel espiritual que viene por parte de la fe en los que creen en Abraham. Gloria al nombre del Señor. En el libro de Gálatas capítulo 3, si usted quiere puede buscarlo allá en su casa y puede acompañarnos en la lectura. Dice en el versículo 6 al 7, dice: así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Históricamente recordemos que Abraham tuvo a Isaac con Sara y tuvo a Ismael con Agar. Pero a Ismael le dio dones y lo envió lejos. Incluso tuvo hijos también con Centura, con sus concubinas, y le dio dones también. Pero por Isaac venía la promesa y venía la descendencia, y de allí viene el pueblo de Israel. Y ahí se forma con Jacob y sus 12 hijos, gloria al nombre del Señor, y se forma la nación de Israel. Esta nación tenía responsabilidades y tenía promesas de parte de Dios. Y ellos tenían que cumplirla, pero no la cumplieron. ¿Por qué? Porque cuando vino el Mesías prometido, ellos no le reconocieron como su único Salvador. No le vieron. Entonces, debido a esto, ¿verdad? Se creó una oportunidad para que nosotros los gentiles entráramos en esa gracia.
El Señor Jesús también le refutó en el libro de Juan, capítulo 8, del 37 al 39, y le dijo, sé que sois de Abraham, pero procuréis matarme porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Amén. Y ellos le respondieron, nuestro padre es Abraham. Jesús le dijo, si fueses hijos de Abraham, las obras de Abraham harías. O sea, harían lo bueno que hizo Abraham, que ya lo hemos visto anteriormente. Gloria al Señor, que era un hombre justo y tenía una fe a prueba de todo para Dios, gloria al Señor. Pero ellos, sin embargo, decían ser hijos de Abraham, pero no hacían las obras de Abraham. Entonces Israel tenía un problema, que era la incredulidad. En este capítulo, por eso el apóstol Pablo se enfatiza hablarle a los judíos, que eran también los que lo perseguían a ellos, a los cristianos, para que no predicaran el evangelio. Ellos tenían la responsabilidad de predicarle al mundo acerca del Mesías prometido y no lo hicieron. Amén. Pero a pesar de todas las faltas de Israel, a pesar de toda su desobediencia, a pesar de su rebeldía, miremos el amor de Dios. Ellos son los elegidos. Ellos son el pueblo elegido por Dios. Veamos ahí en Romanos capítulo 9, del 6. Voy a leerle unos versículos, versículo 4 y versículo 6. Dice, ¿qué son israelitas? De los cuales son la adopción, 1, la gloria, 2, el pacto, 3, la promulgación de la ley, 4, y el culto y las promesas. Gloria al Señor. Dice el 6, no que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. Eso es en el ámbito natural, ¿verdad? Porque ya veíamos que Abraham tuvo varios hijos, pero el único que venía por la descendencia israelita eran los hijos nacidos de Isaac. Gloria al Señor. En el ámbito espiritual está hablando de nosotros, que hemos sido injertados al Israel natural por medio de la fe. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces ahí es donde vemos que Israel es elegido por Dios para cumplir sus promesas. Capítulo 10 con la hermana. Sí. Ajá. Viendo, hermanos, que por Israel, pues, no cumplir la labor de, porque el de Dios era que ellos eran luz. Amén. A todas las naciones, a conocer. Por eso desde edad Dios hizo maravillas. Todo eso hizo maravillas para darse a conocer, y se dio a conocer. Ellos conocían de los ejércitos, darlo a conocer. Algo que Dios les había pedido a ellos era que no se mezclaran, para que no aprendieran las malas prácticas, no aprendieran malos hábitos de humanas. Pero vemos que al venir el Cristo, al no cumplir ellos su labor, y después al venir el Señor Cristo, ellos rechazan al Señor, incluso rechazan el Evangelio, todo, ¿verdad? Porque pero al apóstol Pablo varias veces, yo voy a los gentiles, por esa gracia, por esa actitud de ellos, es que nosotros, provocándolos a celo, provocó a celo, bendito celo, nos alcanzó. Amén. Sí, porque si en realidad Israel hubiera aceptado esto desde un principio, hubiera aceptado la gracia y las promesas del Mesías prometido, Dios de alguna forma hubiera hecho también para que nosotros entráramos en esa gracia de Dios. Pero debido a su rebeldía, pues entonces tuvimos nosotros la oportunidad. Es por eso que tampoco debemos menospreciar a Israel. Tenemos que tener mucho cuidado con eso, porque hay muchas doctrinas que se levantan y que quieren hacer como que nosotros somos aparte del pueblo de Israel, que ellos, porque desobedecieron, están
en condenación cuando no es así. Bíblicamente no es así. Israel será restaurado. Y el mismo Señor Jesucristo dijo que la salvación viene Amén. hablándonos con eso de que justamente, ¿verdad? Dios del pueblo de Israel. Amén. Y aquí ya entramos en el capítulo 11, donde dice en el versículo 1, digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera, porque yo soy israelita de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. El apóstol Pablo era judío, pertenecía a la tribu de Benjamín. Y él mismo se presenta como parte del remanente escogido, como parte de aquel remanente que el Señor va o iba en ese tiempo a restaurar, porque el apóstol Pablo predicaba como que eso iba a ser ya en ese momento. Pero sin embargo, él era el primer convertido a la verdad. Gloria al Señor, y él se incluía dentro de ese remanente. Es decir, que Dios no ha desechado a Israel. Que Dios haya detenido los tratos con Israel es otra cosa. Amén. Y esté tratando ahora con el pueblo gentil es otro punto, pero no que los haya desechado, porque recordemos que hay un pacto todavía con Israel, que es el pacto davídico, donde Dios le promete a David que uno de su descendencia se sentaría en su trono para siempre. Y vemos que ese que se va a sentar en el trono de David se llama Jesucristo en la era milenial. Gloria al nombre del Señor. Y todavía eso no se ha cumplido. Por lo tanto, Dios tiene todavía propósitos con Israel. Israel no ha sido desechado. Lo único que la incredulidad de Israel es la oportunidad que nos dio a nosotros. También Pablo hace aquí un simbolismo, utiliza un simbolismo del olivo. Pablo se quería asegurar por todos los medios de que los judíos entendieran el mensaje. Y es por eso que aquí utiliza una planta que para los judíos era muy conocido, que era el árbol de olivo. El árbol de olivo es una planta muy apreciada en Israel. Ahí saca el aceite de olivo. Amén. Ahí se saca para medicina, para alimentarse, para el aceite para alumbrarse, el aceite que se utilizaba para ungir a los sacerdotes y a los reyes. También se sacaba para hacer sus casas, la madera y todo eso. Entonces, es un árbol que ellos conocían y es por eso que los trae a colación en este capítulo. Ana Marisa, la aceituna. Ajá, la aceituna de ahí. A mí me gusta mucho la aceituna. Amén. Entonces, él habla del olivo silvestre y del olivo natural. Israel es el olivo natural. Nosotros somos el olivo silvestre. En Israel había una forma de hacer un injerto. Por ejemplo, en un olivo silvestre se podía agarrar la rama de un olivo natural y la insertaban o la injertaban en el tronco del olivo silvestre para que entonces diera fruto, porque el olivo silvestre no daba fruto, no era cosechado, sino el olivo natural. Entonces, es decir, que el olivo silvestre se estaba en el natural. No, el original era que el olivo silvestre, el árbol, venían y agarraban una rama del olivo natural, del olivo que daba fruto. Y entonces lo insertaban en el olivo silvestre y esto hacía que el olivo silvestre diera fruto. Eso era lo que se hacía en Israel. Pero el apóstol Pablo utiliza esto a la inversa. Él dice que del olivo natural las ramas fueron desgajadas. Entonces se tomó ramas del olivo silvestre y se injertó en el olivo natural y de allí entonces nosotros damos fruto. Eso es muy conocido ahora, eso se practica mucho. Es algo que ahora hacen mucho injertos y todo. Amén. Entonces eso es lo que él dice entonces en el versículo 16 del capítulo 11, dice: si las primicias son santas, también lo es la masa restante. Y si la raíz es santa, también son las ramas. Es decir, que como nosotros
que éramos olivos silvestres, fuimos injertados en el olivo natural, entonces nosotros vamos a dar también frutos buenos para el Señor. Gloria a Dios. Gloria al nombre del Señor. Entonces el apóstol Pablo, él quería asegurarse de que los judíos entendieran que tampoco los gentiles, para ellos, que los gentiles no éramos tampoco un pueblo aparte, sino que somos un pueblo unido a la promesa de Dios por la fe en Abraham, por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gloria al nombre del Señor para siempre. Entonces aquí ya vemos en el versículo 25 en adelante lo que es la restauración de Israel. Y leo para ustedes el versículo 26 al 29 y dice: y luego todo Israel será salvo, amén, todo, como nación y como creyente. Amén. Gloria al Señor, será salvo, porque está escrito: vendrá de Sión el libertador, gloria al Señor, que es Jesucristo, que apartará de Jacob la impiedad, apartará la maldad, apartará aquello que lo separa de Dios. Y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Eso será en el milenio, sucederá eso. Recordemos que la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo Él vendrá por el clamor del pueblo de Israel, amén, a la tierra. Gloria al Señor. Hermana, y ellos amén, están clamando, ellos están pidiendo con toda su alma. Gloria al Señor. Amén. Así es, y cuando ellos se vean entre la espada y la pared, cuando vean que no hay solución ni salvación, entonces se acordarán, aleluya, de los tiempos pasados cuando Dios se manifestaba a ellos y clamarán. Entonces allí vendrá el Señor y los restaurará. Dice el verso 28, así que en cuanto al evangelio son enemigos por causa de vosotros, pero en cuanto a la elección son amados por causa de los padres. Porque irrevocables son los dones, y el llamamiento de Dios, aleluya. El llamamiento de Dios es irrevocable. Dios los eligió a ellos como su pueblo. Nadie lo puede cambiar. Nadie lo puede cambiar. Y ellos saben, gloria al Señor, que ellos son el pueblo elegido de Dios, y por eso hemos visto las bendiciones gloria que ese pueblo ha tenido. Un pueblo pequeño, pero un pueblo verdaderamente lleno de muchas bendiciones. Gloria al nombre del Señor. Y así que, mi amado hermano, Dios también nos ha llamado a ser parte de este Israel espiritual, para que nosotros seamos parte de esas promesas de Dios. Gloria al nombre del Señor, por medio de la fe, por medio de la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Por eso dice la palabra que si somos llamados, Dios nos ha llamado, hermanos. Dios nos ha llamado para ser parte de este tiempo, para ser parte de esta gracia. Gloria al Señor. Así también, mi amado amigo, si hay alguien que me está escuchando, que me está viendo y que no ha entrado a esa gracia, yo le invito también para que usted entre y sea parte de esa gracia, sea parte de esa promesa y de esas bendiciones. Gloria al Señor, que el Señor tiene para nosotros. Amén. Gloria al Señor. Amén, hermana. Estaba yo mientras la hermana disertaba que yo nos tenía en cuenta también a todo el mundo, porque ya cuando Juan el Bautista vio que venía el Señor Jesucristo, él dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Sí? Así que estábamos los gente bien. Gloria al Señor. Gloria, y dice la palabra que él se cogió desde antes de la fundación de Gloria al Señor, alabamos al Señor por eso, nos gozamos, gloria al Señor, por esta salvación tan grande que Él nos ha dado. Gloria Queremos seguir compartiendo todo aquel para que tenga la oportunidad también. Gloria al Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Hablando de esto, aprovechando este momento para recordarles a todos los hermanos, hoy tenemos una grata visita, hermano, nuestro secretario a nivel nacional.
es como que viniera. Vamos a tomarlo como que Él viene, gloria al Señor, a predicarnos. Va a entrar aquí a la señal de Quinto Misionero de Boca Toro Gloria a y nos va a Dios. predicar hoy a las 8 de la noche. El pastor lo había invitado a él anteriormente, de acuerdo en venir, ¿verdad? No se dio, pero sí está dando ahora a través de hagamos un contacto con él primeramente, con la palabra, con él también. Avisémosle a todos, estamos familia. Amén. El hermano Rubén Concepción, teólogo en la palabra de Dios. Gloria al Señor y ponga mucha a la familia. Gloria al Señor para que sea edificado. También tenemos cita de gente. Él nos va a predicar el día viernes. Gloria al Señor. Qué bendición. Igual vamos a hacer mucho. Aprovechemos, hermanos, es una bendición, honra que está dando la obra aquí en Bocas del Toro. A la página tenemos aquí de Bocas del Toro. Gloria al Señor, muy bien. Hermanos, esto no es algo cualquiera, una gran acción. Por mi parte voy a avisar a mis, realmente voy a conversar un poco, una bocina de campaña. Ponemos afuera y es algo tremendo. Todo el mundo escucha. Gloria al Señor. Así que, amados, les recordamos que hagamos eso. También oremos por oremos para que la palabra de Dios entre a esos hogares donde nosotros estamos. Pero esa familia, a través de la palabra, gloria al Señor, puedan pedir al Señor. Gloria a Dios, amado, también puede. Vamos a tener desde el Perú a nuestro hermano Álvaro Bucaní. Qué bendición, ¿verdad? La vez pasada nos gozamos con esa palabra de que vamos a entrar con el programa de nosotros. Vamos a hermano que para hermano, hagan algo breve, gloria a Dios. Así que, hermana Marisa, damos muchas gracias al Señor, hermanos que se han conectado aquí. Gloria a Dios. Gloria al Señor, nuevamente, nuestra hermana Diancy, hermana Teodolina, nuestra hermana Yaira, el Señor, ellos han estado aquí, nuestra Elisa, hermana Gladys, hermana Pat, hermana Aida, nuestro hermano Daniel, Panamá, nuestro hermano Daniel Ramírez, Lidia, la bendiga, el Señor, nuestra hermana Elizabeth Duarte, hermana Irse Camarena, sabemos que está allí, el Señor fielmente, y orando por nosotros, agradecemos. También saludamos a nuestra hermana Benji Hernández, hermana Catalina, gloria al Señor, y nuestro hermano Rafael Obando, gloria. Que bendiga grandemente, que haga un teólogo de tiempo. Señor, de nuestra hermana Sara, saludamos a nuestra hermana, gloria al Señor, Carmen Saldaña, saludamos hermana Leida Quintero, gloria al Señor, nuestra Pati Marqués, gloria a Dios, hermana Dorcas, gloria al Señor, así es, también los esposos Santo, gloria a Dios, nuestra hermana Dalis, hermana Ada Lucy, del Señor, que el Señor la bendiga, gloria a Dios, Marcia de Durán, gloria al Señor, Gloriela Jurado, Dios la bendiga, Esther de Montenegro, hermana Lian, gloria al Señor, hermano Marcial Valencia, no sé si ya llegó, pero ayer él estaba llegando a costas, vamos al Señor, que hace un trabajo precioso, apoyando a nuestros costas, llevándoles, gloria al Señor, que el Señor, hermano Marcial,
Gloria a Dios. Hermano Alcides Quinteros, lo bendiga. Gloria al Señor. Nuestro hermano José Obando. Gloria a Dios. Señor lo bendiga. Nuestro hermano Tommy Vázquez. Señor lo bendiga. Gloria al Señor. Y así sucesivamente. Gloria al Señor. Queremos recordarle, pues, el viernes terminamos ya con la guía de esta carta la terminamos. Semana entrante estaremos vamos a estudiar las grupos, ¿verdad? Ahora vamos a ideas. Terminamos con el capítulo nos habla sobre la práctica. El Señor, vamos a dar, pues, gloria al Señor. Ana Marisa, ¿tiene algunas palabritas? ¿Vale? Amén, gloria a Dios. Dios les bendiga a todos aquellos que están conectados. Esperamos que la palabra, ¿verdad?, sea de grande bendición para todos, primeramente para nosotros, ¿verdad? Ella es de gran bendición, también para ustedes. Así que Dios les bendiga en gran manera y esperamos pues en la próxima pues estar aquí también siguiendo el estudio de esta preciosa palabra de Dios. Vamos a orar por hermanos. Queremos también que ustedes escriban algo. Gloria al Señor. Padre bueno, te adoramos, Sí, Señor, Señor, y te amado. glorificamos en Gracias, esta hora. Padre Te damos Señor. gracias, Señor, porque la victoria y la bendición Gracias. provienen de ti, mi Dios, aleluya. Te pedimos, Señor, por todos mis hermanos, Gracias, Señor, Señor. por los pastores, por los hermanos Gracias, que están Señor. conectados, mi Dios, a través de el Facebook, mi Dios. Te pedimos, Señor, que tu gracia, tu protección, Gracias, tú los Señor. cubras con tu sangre, Sí, tú los Señor. guardes, mi Dios, los libres de todo contagio, de todo peligro, mi Dios, Sí, Señor. de toda tentación, Señor, líbrales, Padre eterno. Señor. Guárdalos, Señor, en tu gracia, Padre eterno, y ayúdales, Señor, en el estudio de tu palabra, Señor. Que esta palabra sea, Señor, de gran edificación para su vida y que la puedan o la podamos también, Señor, poner por práctica, Padre eterno, aleluya. Porque ella es la que nos llevará al cielo, mi Dios, aleluya. Vivir tu palabra. Gracias, Señor, mi Dios. Amén, mi Dios. Amén. Están allí todavía, gloria al Señor, a todos los hermanos, pedirles, por favor, estamos a iglesia, hermano Rubén, Puerto Rico, Señor, secretario internacional de esta obra, el Dios. Señor, identificarnos, además iglesias aquí en la que conecten, y que usted pique su iglesia para que hermano conozca las iglesias acá en Toro. Gloria De a la Dios. iglesia de Templo de Casey, usted diga, soy de la iglesia de Casey, o le saluda, y así. Hermana que es la iglesia de la 60, que bueno, Dios bendiga, de la iglesia Gloria de a la Dios. 60, de Toro. Así Amén. sucesivamente, quisiéramos que nos identificáramos como iglesia de la iglesia que somos, gloria al Señor. De esta manera el hermano pueda conocer la obra aquí en Toro. Gloria al Señor. Así que mis amados, también les estoy dando por ese mensaje tan especial, igual que todos los que faltan. Agradecemos a todos los que están dando. Mis Gloria a amados, Dios. Dios me les bendiga a todos. Amén. Reciban besos Dios y abrazos. bendiga. Amén. Amén.